órgano de administración judicial la expedición de acuerdos generales o la ejecución de las resoluciones que considere necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal en los asuntos de su competencia. Se deroga. El órgano de administración judicial, a solicitud del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que contribuyan violaciones graves de derechos humanos. La decisión sobre la idoneidad de la concentración deberá tomarse en función del interés social y del órgano público, lo que constituirá una excepción a la regla de turno y competencia. El órgano de administración judicial elaborará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Los presupuestos serán remitidos por dicho órgano para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. En el ámbito del Poder Judicial de la Federación no podrá crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. Artículo 101. Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito, los respectivos secretarios, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y los integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, así como las magistradas y los magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, no podrán en ningún caso aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. Las personas que hayan ocupado el cargo de ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistradas y magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los 2 años siguientes de la fecha a su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Para el caso de las magistradas y los magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, este impedimento aplicará respecto del circuito judicial de su adscripción al momento de dejar el cargo en los términos que establezca la ley. Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas electorales, magistrados o magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción sexta del artículo 95 de esta Constitución. Puntos suspensivos. Artículo 105, primera, puntos suspensivos, inciso A inciso L, puntos suspensivos. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación, de los municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en su caso, que se refieren a los incisos C, H, K, L, anteriores y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos 6 votos. Segunda, puntos suspensivos, A L, puntos suspensivos. La resolución de la Suprema Corte de Justicia solo podrá declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos 6 votos. Tercera, puntos suspensivos. Tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto a normas generales, en ningún caso se admitirá, dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Artículo 107, puntos suspensivos. Primera, puntos suspensivos. Segunda, las sentencias que se pronuncien por juicios de amparo solo ocuparán de personas quejosas solo si hubieren solicitado, limitándose a propiedades protegidas si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales. En ningún caso las sentencias
que se dicten fijarán efectos generales, puntos suspensivos, cuando el tribunales colegiados o de circuito establezcan jurisprudencias por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por procedentes en la cual se determine la institucionalidad de una norma general, su presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido un plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuanto menos 6 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad con efectos generales, con el cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Puntos suspensivos de la 3ª a la 9ª. 10ª. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las mediaciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, tratándose de juicios de amparo en lo que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales. En ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales. Puntos suspensivos. 11ª y 12ª. Puntos suspensivos. 13ª. Cuando los plenos regionales sustenten criterios contradictorios a resolver las contradicciones de los asuntos de su competencia, según corresponda, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos plenos regionales, así como los órganos que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia con el objeto de que el pleno decida el criterio que deberá prevalecer. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustente criterios contradictorios en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, las y los jueces de distrito, el y la fiscal general de la República en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con los ámbitos de sus funciones, el Ejecutivo Federal como conducto de la o el consejero jurídico de gobierno o las partes en los asuntos que los motivarán, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte conforme a la ley reglamentaria para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que pronuncie el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, así como los plenos regionales conforme a los párrafos anteriores, solo tendrán el efecto de fijar jurisprudencia y no afectarán en la situación jurídicas correctas derivadas de las sentencias dedicadas y dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la controversia y contradicción. 14º a 18º. Puntos suspensivos. Artículo 110. Podrán ser sujetos de los juicios políticos las senadoras y los senadores, los diputadas y las diputados del Congreso de la Unión, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las personas integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, las personas titulares de las secretarías de despacho, la o el fiscal general de la República, las magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, la consejera o consejero presidente Nacional Electoral, las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, las y los directores generales y sus equivalentes de los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas fideicomisos públicos. Las personas titulares de los poderes ejecutivo de las entidades federativas, diputadas y diputados locales, magistradas y magistrados de los tribunales superior de justicia locales, en su caso,
las personas integrantes de los tribunales de disciplina judicial y órganos de administración de las judicaturas locales, así como las personas integrantes que otorgue autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a la Constitución o a las leyes federales que en ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos, recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y comunicará a la legislatura local que en ejecución de estas atribuciones procedan como corresponda. Puntos suspensivos. Artículo 111. Para proceder penalmente contra las y los diputados y los senadores del Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las y dos integrantes de los plenos del órgano de administración judicial, las y los secretarios de despacho, la o el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra la persona imputada. Puntos suspensivos. Para poder proceder penalmente por delitos federales con las personas titulares de los poderes ejecutivo de las entidades federativas, diputadas y diputados locales, magistradas y magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, en su caso, integrantes de los tribunales de disciplina judicial y órganos de administración judicial locales y los integrantes de los organismos a los que los procedimientos establecidos en este artículo, pero en este supuesto la declaración se procederá y de procedencia será para los efectos de que se comunique a las legislaturas locales para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Puntos suspensivos. Artículo 113. Primera, el sistema contará con un comité coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate de la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del organismo general garante que establezca el artículo 6º de esta Constitución, así como por un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y otro comité de participación ciudadana. Segunda y tercera, puntos suspensivos. Artículo 116, puntos suspensivos. Primera, segunda, puntos suspensivos. Tercera, puntos suspensivos. La independencia de las magistradas y los magistrados y juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizado por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones de su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía. La creación de un tribunal de disciplina judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica de gestiones y para emitir sus resoluciones conforme a las bases establecidas en esta Constitución para que el Poder Judicial de la Federación pueda ejecutar, así como el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. Las magistradas y los magistrados y las juezas y los jueces integrantes de los poderes judiciales locales deberán reunir los requisitos señalados en la fracción primera cuarta del párrafo segundo del artículo 97 de esta Constitución y los demás que establezca la Constitución y las leyes orgánicas de los estados. No podrán ser magistradas y magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de titular de la Secretaría o su equivalente, fiscal o diputado local, en sus respectivos estados, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva por el Congreso local.
Las propuestas de candidaturas y la elección de las magistradas y jueces integrantes de los poderes judiciales locales se realizarán conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, en los que resulte aplicable, estableciendo mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y de participación, de evaluación y de selección que garanticen la participación de las personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar el cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la actividad jurídica. Las y los magistrados y las y los jueces durarán en su ejercicio de su encargo 9 años. Podrán ser reelectos y, si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes responsables de responsabilidad de los servidores públicos de los estados. Las magistradas y los magistrados y las juezas y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, lo cual no podrá ser mayor a lo establecido para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo. 9ª a 10ª, puntos suspensivos. En el ámbito del poder de los poderes judiciales de los estados, no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. Artículo 122, puntos suspensivos, A, puntos suspensivos, 1ª a 3ª, puntos suspensivos. 4ª. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial Local y el órgano de administración judicial, y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en los ejercicios de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para su elección por voto libre, directo y secreto de la ciudadanía conforme a las bases, procedimientos, términos, modalidades y requisitos que señala esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, en lo que resulte aplicable y los demás que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes correspondientes, estableciendo mediante mecanismos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios de evaluación y de selección que garanticen conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes profesionales y académicos en el ejercicio de la actividad jurídica. Las leyes también establecerán las condiciones para el funcionamiento del órgano de administración y disciplina con la independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, conforme a las bases establecidas en esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación, así como del ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el Poder Judicial. Puntos suspensivos. Las y los magistrados y las y los jueces durarán en el ejercicio de su encargo 9 años. Podrán ser reelectos y reelectas y, si lo fueran, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establece esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Las magistradas y los magistrados y las juezas y los jueces recibirán una remuneración adecuada y renunciable, la cual no podrá ser mayor a lo establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo. En el ámbito del Poder Judicial no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. 4ª, 7ª, puntos suspensivos. 8ª, puntos suspensivos. La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia corresponderá al Tribunal de Disciplina Judicial Local.
sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo y custodia y aplicación de recursos públicos. Novena a onceava. B a D, puntos suspensivos, artículo 123, puntos suspensivos, A, puntos suspensivos, de la primera a 31ª, puntos suspensivos. Entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, primera a novena, puntos suspensivos, primera a 12ª, puntos suspensivos. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, así como los que susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, serán resueltos por el Tribunal de Disciplina Judicial. 13ª a 14ª, puntos suspensivos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de las salas regionales de los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de magistradas y magistrados del circuito y juezas y jueces de distrito en los términos del presente artículo. Las personas que se encuentren en funciones en los encargos señalados en el párrafo anterior, al cierre de la convocatoria que emita el Senado, serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria del año 2025. Excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previo al cierre de la convocatoria o sean postuladas para un cargo de circuito judicial diverso. En caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo por un nuevo periodo, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria conforme a lo dispuesto, transitorias aplicables del presente decreto. El Senado de la República tendrá un plazo de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para emitir la convocatoria para integrantes de los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación. Conforme al procedimiento previsto en el artículo 96 de este decreto, salvo en lo que respecta a las postulaciones de que realicen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme a los párrafos 2 y 3 de dicho artículo, que deberá hacerse por mayoría de 8 votos de sus integrantes. Para el caso de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027, conforme a lo siguiente. Inciso A. Para seleccionar los cargos de renovación en la elección extraordinaria del año 2025, el Consejo de la Judicatura Federal entregará al Senado de la República un listado con la totalidad de cargos de personas juzgadoras, indicando su circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados y lo demás información que se le requiera. Y, inciso B, el órgano legislativo determinará la porción de cargos a elegir en cada circuito judicial, considerado en primer término las vacancias, renuncias y retiros programados. Los cargos restantes serán seleccionados mediante insaculación pública, tomando como base la renovación de la mitad de los cargos que correspondan a cada especialización por materia. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo,
Cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas con este proceso. Las boletas electorales contendrán, entre otros datos, el cargo, la entidad federativa y, en su caso, el circuito judicial que corresponda a cada tipo de elección. Llevarán impresos los nombres completos numerados de las personas candidatas distribuidos por orden alfabético y progresivo indicado por el apellido paterno, indicando la especialización por materia cuando corresponda. El listado de personas candidatas distinguirá la autoridad postulante y las candidaturas de las personas juzgadoras que estén en funciones en el cargo o renovar y deseen participar en la elección. La boleta garantizará que las y los votantes asistan a la candidatura de su elección conforme lo siguiente. Inciso A. Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán elegir hasta 5 mujeres y hasta 4 hombres. Inciso B. Para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial podrán elegir hasta 3 mujeres y 2 hombres. Inciso C. Para magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta 2 mujeres y hasta 2 hombres. Inciso D. Para magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán elegir hasta 2 mujeres y 1 hombre por cada sala. Inciso E. Para magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito podrán elegir hasta 5 mujeres y hasta 5 hombres. La etapa de preparación de la elección extraordinaria del año 2025 iniciará con la primera sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, célebre dentro de los 7 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. La jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio del año 2025. Podrán participar como observadores las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto, con excepción de representantes o militantes de un partido político. El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan la mayoría, el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones a más tardar el 28 de agosto del 2025. Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre del año 2025. El órgano de administración judicial adscribirá a las personas electas al órgano judicial que corresponda a más tardar el 15 de septiembre del año 2025. Tercero, el periodo de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre conforme a lo previsto en el artículo 2º transitorio durarán 8 y 11 años, por lo que vencerá en el año 2033 y 2036 para 4 y 5 de ellos, respectivamente.
Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación. Lo anterior no será aplicable a ministras y ministros en funciones que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025, quienes ejercerán el encargo por el periodo que reste de su nombramiento original, observando lo siguiente. Inciso A. Cuando el periodo del nombramiento concluya el mismo año en que se realice la elección federal ordinaria que corresponda, el cargo se renovará en esa elección, tomando protesta a la persona que resulte electa el día que concluya el nombramiento respectivo. Y, inciso B, cuando el periodo del nombramiento no concluya el mismo año en que se realice la elección federal ordinaria que corresponda, el periodo del nombramiento se prorrogará por el tiempo adicional hasta la próxima elección. Las y los ministros en funciones cuyos nombramientos concluyan antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de este decreto dejarán el cargo al término de su nombramiento original y les serán aplicables las disposiciones previstas en los artículos 94 y 101 de este decreto. El periodo de las magistradas y magistrados de circuito y las juezas y jueces de distrito que resulten electos en la elección extraordinaria que se celebre en el año 2025, conforme al artículo segundo transitorio del presente decreto, durará 8 años, por lo que vencerá en el año 2033. Cuarto, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estén en funciones a la entrada en vigor del presente decreto permanecerán en su encargo hasta el año 2027, concluyendo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal ordinaria que se celebre para tal efecto. Las magistraturas electorales de la Sala Superior que no hayan sido designados por el Senado de la República a la entrada en vigor del presente decreto se renovarán en la elección extraordinaria del año 2025. El periodo de las magistradas y los magistrados electorales de la Sala Superior que sean electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará 8 años, por lo que vencerá en el año 2033. Mientras que el periodo de las magistradas y magistrados electos de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal ordinaria del año 2027 durará 6 años, por lo que vencerá en el año 2033. El periodo de las magistradas y magistrados electos de las salas regionales que resulten electos en la elección extraordinaria del año 2025 durará 8 años y vencerá en el año 2033. La ley preverá la extinción de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a más tardar el 1 de septiembre del año 2025, por lo que sus magistraturas no se renovarán en la elección extraordinaria 2025. Las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto no podrán ser elegibles para un nuevo periodo en la elección federal ordinaria que se celebre en el año 2027. Quinto, el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta tanto sean creados los tribunales de disciplina judicial y el órgano de administración judicial. El periodo de los términos de los nombramientos de las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal en funciones en la entrada en vigor del presente decreto que concluyan antes de la fecha de la elección extraordinaria del año 2025, se prorrogarán hasta la fecha que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para tal efecto, salvo cuando sean electas por la ciudadanía para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial por el periodo que corresponda conforme al procedimiento señalado en el artículo segundo transitorio del presente decreto.
El periodo de las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos conforme al presente artículo transitorio vencerá en el año 2030 para 3 de ellos, en el año 2033 para los 2 restantes. Los periodos que correspondan a cada cargo se determinarán en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación. Las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren en funciones en la entrada en vigor del presente decreto podrán postularse y participar en la elección extraordinaria del año 2025 para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial u otro cargo de elección popular del Poder Judicial de la Federación por el periodo que corresponda cuando cumplan con los requisitos constitucionales y legales aplicables. Sexto, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial iniciarán sus funciones en la fecha que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que emanen de la elección extraordinaria que se celebre en el año 2025. En esta misma fecha, el Consejo de la Judicatura Federal quedará extinto. Durante el periodo de transición referido en el párrafo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal implementará un plan de trabajo para las transferencias de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial en lo que respecta a las funciones de disciplina y control interno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación y al órgano de administración judicial en que corresponda a sus funciones administrativas y de carrera judicial. El Consejo de la Judicatura Federal aprobará los acuerdos generales y específicos que se requieran para implementar dicho plan de trabajo conforme a los plazos que establezcan en el mismo y en los términos que dictaminen y determinen las disposiciones legales y administrativas aplicables. El Consejo de la Judicatura Federal continuará y la substanciación de los procedimientos que se encuentren pendientes en la resolución y entrega la totalidad de los expedientes que se encuentren en trámite, así como la totalidad de su acervo documental, al Tribunal de Disciplina Judicial o al órgano de administración judicial, según corresponda. Las personas que integren el pleno del órgano de administración judicial a que se refiere el artículo 100 del presente decreto deberán ser designados para iniciar sus funciones el mismo día en que tomen protesta las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial para la designación de las 3 personas integrantes del órgano de administración judicial que correspondan al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se requerirá por única ocasión del voto de 8 de sus integrantes. Séptimo, las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas y de la Ciudad de México que estén en funciones al momento de la entrada en vigor del presente decreto no podrán ser mayores a las establecidas para el Presidente de la República en el presupuesto corriente, por lo que deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el artículo 127 de esta Constitución en los casos que corresponda, sin responsabilidad para los poderes judiciales. Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025 no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha del cierre de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de este decreto, misma que tendrá efectos el 31 de agosto del año 2025. En estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño. Lo anterior no será aplicable a las y los ministros en funciones a la entrada en vigor de este decreto, cuyo nombramiento original concluirá antes de la fecha de cierre de la convocatoria respectiva, en cuyo caso se ajustarán a los términos de este decreto.
Octava. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para el cumplimiento al mismo. Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa a las disposiciones constitucionales en la materia y supletorias de las leyes en materia electoral en todo lo que se contraponga al presente decreto. Las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. La renovación de la totalidad de los cargos de elección de los poderes judiciales locales deberá concluir en la elección federal ordinaria del año 2027 en los términos y modalidades que estos determinen. En cualquier caso, las elecciones locales deberán coincidir con la fecha de elección extraordinaria del año 2025 o de la elección ordinaria del año 2027. Para los efectos de la organización del proceso electoral extraordinario del año 2025, no será aplicable lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de esta Constitución, por lo que el Instituto Nacional Electoral observará las leyes que se emitan en los términos del presente decreto. Noveno. Los procedimientos que al momento de la entrada en vigor del presente decreto excedan de los plazos previstos en el párrafo segundo del artículo 17 y la fracción séptima del artículo 20 constitucional al presente decreto deberán observar el procedimiento establecido en estos. Décimo. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. Las magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo conforme al segundo párrafo del artículo segundo transitorio de este decreto, serán acreedoras al pago de un importe equivalente a 3 meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tenga derecho, mismas que serán cubiertas con los recursos federales a que se refiera el párrafo siguiente al momento de su retiro. Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos y mandatos o contratos análogos que se encuentren previstos en la ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes en dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos a la tesorería de la Federación o de las entidades federativas según corresponda. Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente decreto y a los demás fines que éste determine. Décimo primero. Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer
nugatorio sus términos o vigencia, ya sea de manera total o parcial. 12. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 10 de septiembre del año 2024. Firman: senador Gerardo Fernández Noroña, presidente; senadora Verónica Noemí Camino Farjat, secretaria. Se remite a las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México, a 10 de septiembre del año 2024. Doctor Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios. Gracias, diputado. La minuta fue